Somos la Fundación Justicia y Reparación. Somos un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, abogados, psicólogos, que tenemos como trabajo principal recibir a personas, familias que han sido víctimas de alguna negligencia médica. Contáctese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan Barrera, soy psicólogo clínico y formo parte del equipo multidisciplinario de la Fundación Justicia y Reparación. ¿Qué es el duelo? Es una pregunta importante para las personas que visiten nuestra fundación. El duelo es un estado anímico producido después de una pérdida y afecta de manera integral a la persona. Afecta sus emociones fundamentalmente, pero también sus pensamientos, afecta el modo como se relaciona con otras personas, cómo se ve a sí mismo. El duelo es un proceso complicado que cada persona tiene que elaborar, es decir, tiene que aprender de manera propia a trabajar esta experiencia hasta que comienza nuevamente a hacer su vida sin la persona que partió. El duelo tiene algunas etapas que van desde el shock inicial hasta el restablecimiento de la vida. El duelo es uno de los temas que en Justicia y Reparación compartimos con las personas que nos visitan. Un propósito de nuestra fundación es el de recibir y el de apoyar de la mejor forma a las personas que nos visitan y están pasando un proceso de duelo. No es lo mismo una persona que experimenta una pérdida de un ser querido de manera imprevista por una negligencia médica o una persona que ya ha estado sufriendo por meses, ¿no? Por ejemplo, después de una enfermedad crónica de un ser querido, ya de alguna manera está preparado, aunque la verdad es que nadie está preparado para la muerte. Así que tenemos diferentes tipos de duelos. Repentinos, tenemos aquellos duelos que son esperados, incluso aquellos que son crónicos, que la persona entra en un estado de tristeza que se vuelve crónico, se vuelve su manera habitual de ver la vida. Ese es otro de los aspectos que también en Justicia y Reparación compartimos con las víctimas de personas por negligencia médica. Consulte nuestras redes sociales, estamos muy interesados en acoger sus casos y sus historias. La muerte de una persona siempre va a producir un impacto importante en la vida de los dolientes, pero este impacto suele ser mayor cuando se produce por una negligencia médica. Algunas de las razones que en Justicia y Reparación hemos escuchado en reiteradas ocasiones son estas. La persona deposita una confianza especial en el médico o en el personal médico. Lleva a su hijo, lleva a su esposa, lleva a un ser querido con la confianza de que ahí va a salir sano o que va a ser bien atendido, bien recibido. Pero lo que hemos visto es que no siempre esto ocurre así. Por lo tanto, el impacto psicológico en la vida de los dolientes por negligencia médica es mayor por la confianza que la persona deposita en el médico. Otra razón de este impacto psicológico es muchísimas veces la indolencia con que el personal médico asume ciertas conductas o ciertas negligencias. Para muchas personas la impresión es que no son escuchados, que el hospital o la clínica no les presta la atención suficiente para lo que ellos están viviendo. Y eso produce un impacto muy grande. La persona sale del recinto sin su ser querido, sin recibir una explicación, sin ser escuchado por nadie. Frente a la partida de un ser querido, todas las personas reaccionan de diferentes maneras, aunque por una cuestión cultural hay elementos que no son comunes: llorar, gritar, arrojarse al suelo, tomarse la cabeza con ambas manos.
Son algunas características típicas de dolor y de duelo, pero sin embargo hay otras expresiones u otros caminos que toman la pena, especialmente de las personas que han sido víctimas de alguna negligencia médica. La desconfianza se instala en ellos, el dolor, un sentido de injusticia, una sensación de no ser respetado, de que sus derechos han sido violentados, mucha indignación, mucha rabia. Esos son como síntomas propios de las personas que pasan por una situación de duelo por una negligencia médica. Sensación de injusticia, mucha indignación, la sensación de no ser tomado en cuenta, la sensación de vulnerabilidad, de que todo puede pasar y que a nada le importa. En Reparación y Justicia queremos recibir y apoyar a muchas de estas personas que lamentablemente han pasado por estas situaciones. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. En nuestra Fundación Justicia y Reparación nos hemos preguntado muchas veces cómo se siente una persona que no tiene los recursos suficientes para ser atendido en un buen lugar o en el lugar que ellos elegirían como atención. Y junto a eso nos hemos hecho otra pregunta: ¿cómo se sienten las personas que además sus seres queridos mueren en alguna de las instituciones de salud pública o privado? Y lo que hemos escuchado es que se sienten vulnerables. La persona que no tiene recursos tiene que esperar a veces meses para una hora de atención, se siente muy poco valoradas. Estas personas sienten que son un número más entre miles que están buscando atención. Y finalmente hemos escuchado de labios de las personas que nos visitan que se sienten ignoradas. El problema es doble: cuesta mucho encontrar una hora médica y a veces después de encontrar esa hora médica, en algunos casos la persona muere por una negligencia médica. Así que la sensación de vulnerabilidad es doble. Esperan tanto tiempo para recibir una atención y a veces su ser muy querido, muy amado, no logra salir del hospital o de la clínica. En Justicia y Reparación estamos para acoger, para respaldar a todas estas personas que lamentablemente pasan por estas situaciones. Visite nuestras redes sociales, contáctese con nosotros a través del teléfono. Muchísimas personas con escasos recursos pasan por un sufrimiento grande. Hay una sensación de indignidad, hay una sensación de sentirse muy vulnerable o poco escuchada. Esto se acrecienta aún más cuando pierden a alguna persona muy querida por una negligencia médica. En Justicia y Reparación tenemos especial interés en escuchar a estas personas. Creemos que la dignidad de una persona no depende de los recursos que disponga, depende de un sinfín de otras cosas. Y estamos justamente para eso, para escucharlas, para pasar un tiempo con ellas, para recibir sus historias, para escucharlas. Así que contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Justicia y Reparación orientamos a quienes nos visitan de 3 maneras específicas. Lo primero es el aspecto médico. Revisamos la ficha que la persona trae para tener total claridad acerca de lo que pasó. El segundo aspecto es el psicológico, donde escuchamos a las personas e invertimos un tiempo importante en oír lo que ellos quieren decir, lo que ellos quieren contar. En esta etapa acogemos a las personas, las respaldamos emocionalmente. Y finalmente el tercer aspecto es el legal. Un equipo de abogados recibe el caso y establece el mejor camino para establecer una demanda si esto es posible. El duelo es un estado anímico agudo de mucha tristeza que experimentan todas las personas que tienen alguna pérdida. Puede ser una muerte, pero puede ser otro tipo de pérdida emocional o física. No todas las personas experimentamos el duelo de la misma manera. Hay personas
donde su temperamento, donde sus creencias, hay personas donde el entorno juega un papel importante. Así que aunque se sabe que el duelo atraviesa diferentes fases, no todas las personas experimentan estas fases de la misma forma. Algunas personas se alivian muy pronto tras una pérdida, sin embargo otras personas se demoran muchísimo tiempo en volver a hacer su vida normal otra vez sin la persona que partió. En Justicia y Reparación creemos que muchísimas veces es necesario cerrar un círculo, y este círculo es llegar a la verdad de lo que pasó. Nuestro equipo multidisciplinario está preparado para hacer ese trabajo porque creemos que llegar a la verdad trae un alivio emocional importante. Muchísimas veces, o la mayoría de las veces, no va a traer a la persona de vuelta o no va a cambiar el daño físico sufrido, pero sí la percepción de la persona que ha sido escuchada, que ha sido respetada y que ha hecho todo lo posible dentro de sus fuerzas para la embarré. Para llegar a la verdad. Estaba concluyendo y Está súper buena. Sí. Sí. Estaba para llegar a la verdad solamente lo único que le faltó. Es que llegar a la verdad no es un término muy legal. Eso podría ser. ¿Ya? Ya, grabando. Perdona, me perdí. ¿Pero la grabamos de nuevo o no? Estuvo tan buena. Bueno, ya, como usted quiera. Estuvo maravillosa. Pero entonces grabemos la última frase nomás. Ya grabamos la última Pues, para llegar al cierre del proceso. Ok. Para llegar al cierre del proceso. En Justicia y Reparación creemos que cerrar el círculo en torno a la partida de un ser querido por una negligencia médica no va a traer a la persona de vuelta o no va a reparar el daño físico que se produjo en una persona, pero trae una satisfacción emocional importante para los dolientes. Es por esa razón que en Justicia y Reparación todo el equipo multidisciplinario trabaja a favor de aliviar dentro de lo posible el dolor emocional o el daño moral que la persona ha sufrido. ¿Es necesario cerrar el círculo? Creemos que sí, que trae ayuda, que trae un alivio emocional a las personas. En Justicia y Reparación, como participante del aspecto psicológico, como miembro del equipo de psicología, me ha tocado atender o recibir a muchísimas personas durante este tiempo. He visto muchísimas familias que han perdido a su hija o han perdido a su hijo, a su madre, a su padre, al esposo, bebés no nacidos. Y hay algo que atraviesa cada una de las historias. Es la pena profunda que la partida de un ser querido deja en el corazón de las personas. No todas lo expresan de la misma forma, no todos se acercan de la misma manera. Algunos llegan indignados, muy enojados con la vida, con Dios, con sus parientes. Otros llegan peleándose entre sí, otros llegan muy abatidos, sin ganas de vivir, casi perdiendo el sentido de la vida. Son algunos de los casos que nos ha tocado compartir y de manera personal escuchar. Las personas valoran mucho el ser escuchados y es lo que a mí me corresponde hacer y lo hago con mucho agrado. A veces no hay muchas palabras, muchísimas veces basta con escuchar, con dar un abrazo, con sonreír. Las personas necesitan ser escuchadas, especialmente en el periodo de duelo, y es lo que yo personalmente hago. Nos pasamos unas horas conversando, conociendo a quien ya se fue, permitiendo a las personas desahogar la pena, permitiendo a las personas conversar, aunque sea una y otra vez las mismas cosas. No nos importa. Lo que nos importa es que las personas se sientan escuchadas, y es lo que a mí me corresponde hacer, valorar a las personas
respetarlas, darles un abrazo, decir que estamos con ellos, que entendemos, que de verdad entendemos las situaciones que ellos pasan.